Buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con nuestras oraciones de este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir pantalla. Listo. Habíamos estado viendo sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios y veíamos de los deberes de los inferiores, cuáles son los deberes que tienen los hijos para con sus padres. Vamos a ver ahora el caso de los fieles, es decir, los feligreses. ¿Cuáles son los deberes que tienen ellos para los superiores eclesiásticos? Sea el sacerdote, párroco, obispo, cualquiera que sea la autoridad designada por la iglesia, ¿cuáles son entonces los deberes de los feligreses? Los fieles tienen el deber de guardar respeto a las autoridades eclesiásticas por el carácter sagrado que tienen. Mm, Más allá de cómo sea el sacerdote o el obispo, aquí el deber de guardar ese respeto al que nos referimos se debe principalmente a que se trata de un representante de Dios nuestro Señor. Entonces, por el carácter sagrado que tiene la persona, pues debe haber un respeto, de tal manera de que independientemente de la confianza que hubiera anteriormente con el sacerdote, hay personas que pues obviamente conocen a los sacerdotes desde la infancia, de la juventud, diferentes lugares, ¿verdad? En algún equipo de fútbol, en la escuela, etcétera. Pero al momento en que esa persona recibe el orden sagrado, al momento de convertirse en sacerdote, pues es digno de respeto. ¿Por qué? Porque el sacerdote es alter Christus, es decir, es otro Cristo. Entonces, por esa razón, se tiene que guardar ese respeto. En una ocasión me tocó ir a una ciudad y pues ver cómo un sacerdote tenía algunos conocidos y los saluda él con mucho gusto, pero los otros muchachos con un exceso de confianza, podemos decir, pues lo trataban como lo trataban anteriormente, ¿verdad? Sin que hubiera ese respeto, diciendo malas palabras, etcétera. Y con mucha tranquilidad del padre, me acuerdo, estuvo muy bien eso, como el padre le dice, ¿saben qué? Ya no puedo permitir que me hablen así, no por mí, sino por el carácter sagrado que tengo, ¿verdad? Por ser sacerdote, ya por mi dignidad sacerdotal, ya no puedo permitir eso. Y también, gracias a Dios, los muchachos comprendieron perfectamente la situación. Entonces, tenemos que ver eso, que independientemente de las deficiencias personales o el grado de amistad que hubiera anteriormente para con el sacerdote o con el obispo con mayor razón, pues hay una obligación muy principal de guardar ese debido respeto, ¿sí? Entonces, en ocasiones pueden ver algún error que comete el sacerdote, en alguna ocasión pueden decir, pues esto que dijo no me parece apropiado, esta decisión que tomó no es correcta, en eso que están haciendo no están haciendo lo que es debido. Cualquier cosa a la que nos refiramos, siempre tenemos que tomar en cuenta, la regla es, mientras no se me esté mandando
algo que vaya en contra de la ley de Dios, algo que implique pecado, tengo la obligación de obediencia. Y en el caso del respeto, pues si no está escandalizando el sacerdote, si no está cayendo en faltas que tengan que ser reprendidas por el superior allí, tendría entonces que hablarse con el obispo para que pudiera corregir algún problema que se diera con el sacerdote. Pero los fieles no tienen ese derecho, ¿sí? Pueden platicar, pueden hacerle ver que notaron algún defecto con toda confianza, porque lo más probable es que el sacerdote haya cometido algún error, alguna falta por inadvertencia, por costumbre, porque en ocasiones en un lugar se dicen algunas cosas de una forma, en otro lado se interpretan mal, etcétera. Entonces, con toda la tranquilidad, con toda confianza, pueden acercarse con el sacerdote y decirle con todo respeto lo que vieron mal para que el sacerdote pueda explicar o decir, gracias por lo que me están haciendo notar, les prometo que voy a hacer todo lo que esté de mi parte para corregirlo, ¿verdad? Pero nunca podemos encontrar nosotros una razón para faltar al respeto. Eso es un deber que se tiene de los feligreses para con sus pastores de almas. El temor y agradecimiento por los beneficios recibidos por su ministerio. Cuando hablamos de temor, no hablamos de miedo, ¿verdad? Obviamente, así como hay un temor de Dios, pues hay un temor también hacia las autoridades eclesiásticas. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que el sacerdote, por ejemplo, dentro del confesionario, tiene que llamar la atención, tiene que corregir sobre algunos pecados que están cometiendo y puede la persona decir, ah, andaba de malas el padre, ¿verdad? Se le pegó la loquera. No, 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 me lo está diciendo por algo, es la voz de Dios la que se acerca conmigo, entonces tengo que tener ese temor. Hay personas, por ejemplo, que no quieren acercarse con un sacerdote porque dicen, ah, pues es que él es de un carácter muy fuerte, es muy enojón, etcétera. Pero pues quizás sea lo que yo necesite para poder corregir mi estilo de vida. Entonces, también el hecho de que yo tenga el temor de que el padre me vaya a regañar, pues me ayuda para evitar caer en el pecado. Entonces, debe haber ese temor hacia el sacerdote, un temor justo, un temor reverencial, un temor filial, y debe haber un agradecimiento por todo lo que se recibe del sacerdote. Decimos, si el sacerdote me llama la atención en la confesión, por ejemplo, pues yo no voy a decir, no me voy a confesar por eso. A final de cuentas, como yo les he dicho en otras ocasiones, si me está llamando la atención, yo digo, es por mi bien, es algo correcto a lo que se refiere, pues voy a cambiar lo que estoy haciendo. Pero aún y cuando dijera, no está en lo justo, no es correcto lo que me está diciendo, no hace que se me caiga un brazo, que se me caiga una pierna, que me quede ciego, no. Escucho con todo respeto y entonces el consejo, la reprensión, la corrección que se me está dando, lo agradezco. ¿Por qué? Porque es a través del sacramento de la confesión como me voy a reconciliar con Dios, como voy a recibir su gracia. Entonces se juntan estas cosas, tanto el temor al sacerdote para evitar caer en el pecado, como el agradecimiento porque Él está cumpliendo con su ministerio y pues obviamente aquí nos referimos al sacramento de la confesión, pero son infinidad de bienes que recibimos a través del ministerio que hace el sacerdote. Si tomamos en cuenta que todos los domingos las misas del domingo y las misas de las fiestas de precepto, todas esas son misas pro populo, es decir, se tiene que celebrar por los fieles. El sacerdote o el párroco, el encargado de la iglesia, tiene esa responsabilidad de estar celebrando todas esas misas, decíamos, de domingos y fiestas de precepto por los fieles, misas pro populo. Entonces ya desde allí, aun y cuando la gente no se dé cuenta, están recibiendo infinidad de gracias y de bendiciones. No se diga al momento de acercarse a confesar, al momento de acercarse a comulgar, cuando una persona está enferma, que necesita que se le dé la extrema unción, que se le dé la indulgencia plenaria, se le prepara allí para poder alcanzar su salvación eterna, inclusive
hasta sin tener que pasar por el purgatorio. Entonces, imagínense de quién recibimos ese tipo de bienes si no es únicamente de parte del sacerdote. Entonces, por eso el sacerdote, como decíamos, es alter Christus, otro Cristo, porque está haciendo la labor que le corresponde a Dios nuestro Señor. Entonces, uno es su representante, uno es su ministro, uno es otro Cristo. Son todos estos los favores, privilegios, beneficios que otorga el sacerdote o que Dios otorga a través del sacerdote. Por eso tiene que haber ese temor y agradecimiento. Tiene que haber obediencia en razón de su autoridad. Entonces, obviamente el sacerdote está revestido de una autoridad y él tiene el derecho de mandar para poder tener un orden dentro de la feligresía. Hay gente a la que se le llama la atención o se le manda algo y ya se hacen los sentidos y ya no quiero ir a misa, ¿verdad? Mejor voy a otra iglesia o mejor no voy de plano y desgraciadamente no se tiene esa humildad, no se tiene pues ese respeto, esa obediencia, todo lo que se necesita para con nuestras autoridades. Hace tiempo comentaba yo en un sermón de algo que me llamó mucho la atención en un partido de fútbol de España. No recuerdo ya ahorita cuál fue el director técnico, pero lo que sucede en ese partido es que le cometen una falta a un jugador, queda él lesionado, pero el árbitro no marca nada. Entonces los jugadores siguen adelante y llegan y anotan el gol. Y los del equipo contrario, pues perturbados porque está lastimado el compañero, ¿verdad? Querían ellos atenderlo y pues o atiendo a mi compañero que está lastimado o defiendo mi portería. Total que en esa perturbación que ellos tenían, pues con facilidad les anotaron el gol. Y ellos se molestaban porque pues algo que se busca en el fútbol es que haya un juego limpio, ¿verdad? Se dice. Entonces, reclaman ellos. Ciertamente el árbitro no había marcado ninguna falta, pero era falta de ética el seguir el juego cuando ven que un compañero, un rival, está lesionado. Entonces, al ver esa incomodidad de parte de los jugadores del equipo contrario, el director técnico de este otro equipo, ¿qué es lo que hace? Les dice, déjenlos que anoten gol. No les pongan obstáculo, déjenlos directitos que se vayan a anotar gol. Se notaba la incomodidad de algunos jugadores, se veía como que, ¿por qué? Y era un juego, perdón, muy importante, porque creo que con eso lograban pase a liguilla, algo así por el estilo, no recuerdo bien, ya pasó hace algunos años. Hace poquito pasó algo semejante, pero aquel partido era mucho más importante que el que sucedió hace poquito. Y sin embargo, yo hacía mención cómo es posible que los jugadores hubieran tenido esa obediencia hacia su director técnico. Cualquier persona dirá, pues es que a lo mejor no les iban a pagar, a lo mejor los iban a mandar a la banca al siguiente juego, lo que ustedes quieran, pero es parte de lo que decíamos ahorita, ese temor reverencial. Entonces, no hago lo que se me está prohibiendo porque va a tener consecuencias. Quizás no lo hacían por virtud propiamente dicha, pero estaban obedeciendo. Entonces, qué mejor que nosotros tengamos esa obediencia hacia nuestras autoridades. Hablábamos de los padres de familia, ahorita nos referimos a los superiores eclesiásticos. Entonces, esa autoridad que tienen los sacerdotes la han recibido de Dios nuestro Señor. Por esa razón, tiene que haber esa obediencia de parte de los feligreses. Y la asistencia, o sea, auxilios materiales, pues como dice San Pablo, los que sirven al altar es justo que vivan del altar. Entonces, eh, tenemos que ver que los sacerdotes requieren de cierta atención. Hay muchas carencias que ordinariamente tiene el sacerdote, de asistencia médica, de ciertas, como dijéramos, ciertos cuidados que debe tener.
hay sacerdotes que están enfermos, que solamente pueden comer cierto tipo de alimento, que no pueden desvelarse, etcétera. Muchas cosas que hay. Entonces, en ocasiones, eh, tienen al sacerdote prácticamente como un sirviente, ¿sí? Como si fuera un asalariado, y eso mal pagado. Entonces, no le brindan esa asistencia. Y realmente, si nosotros decíamos en el caso de los hijos para con los padres, que deben brindar la asistencia, que deben de ayudarles en sus necesidades, es igual en el caso de los feligreses para con los sacerdotes. Tiene que haber esa atención. ¿Por qué? Porque el sacerdote se dedica, como dice San Pablo, a servir del altar, a vivir en el altar. Entonces, todo lo que está haciendo dentro de la iglesia, pues es en beneficio de la demás gente. Así es de que es deber de parte de los fieles el poder brindar la atención hacia los sacerdotes. Pecan los fieles contra los superiores eclesiásticos, faltándoles al respeto y amor con calumnias, burlas, murmuraciones e injurias, desobedeciendo sus mandatos y negándoles la debida asistencia. Entonces, obviamente, si se tienen esos deberes, pues en consecuencia no se cumplen con los deberes, van a cometer pecado. Dependiendo de la magnitud de la falta, pues va a ser venial o mortal. Pero no podemos comprender que haya calumnias de parte de los feligreses hacia los sacerdotes, ¿verdad? Bastante, está uno en el ojo del huracán, está a la mira de toda la gente para estar viendo hasta los más pequeños defectos, como para que los mismos hijos espirituales que son los feligreses se estén encargando de criticar, de murmurar y peor de calumniar. Entonces, eso se tiene que tener con mucho cuidado el evitarlo para que no se caiga en ningún pecado, porque una murmuración, una calumnia que se dirija en contra del sacerdote puede causar escándalo a otras personas, pueden desilusionarlas y alejarlas de la iglesia. Entonces, como les decía, si vemos deficiencias, con toda confianza acercarnos a hacérselas notar al Padre. Si vemos nosotros situaciones más graves, acudimos con el obispo para que él pueda corregir la situación. Pero con las calumnias, murmuraciones, críticas, no se va a beneficiar nada y sí se perjudica mucho. Si decimos que el sacerdote es alter Christus, otro Cristo, pues al momento en que estamos injuriando al sacerdote, estamos injuriando a Dios nuestro Señor. Debemos entonces, debemos de obedecerles en sus mandatos y darles la debida asistencia. Vemos también que obviamente los profesores son autoridades y toda autoridad viene de Dios, como lo hemos dicho. Entonces, los alumnos tienen deberes para con los superiores que son los profesores. Aquí deben a sus maestros respeto, estimación y docilidad, porque ellos hacen las veces de sus padres. Cuando un padre de familia lleva a su hijo a la escuela, está poniendo el alma de aquel hijo en las manos del profesor. La responsabilidad de parte del profesor es muy grande. Me acuerdo que yo leí una cita de Santo Tomás de Aquino, que a mí me llamó mucho la atención, que decía, se refería a la educación, al deber que tenían los profesores para con los alumnos, y decía que el profesor está continuando la obra creadora y providente de Dios nuestro Señor. Imagínense a qué grado llega esa responsabilidad. Está continuando la obra creadora. ¿Por qué? Porque le está dando una forma, porque le está infundiendo valores que quizás en su familia ni siquiera estaba recibiendo, ¿verdad? Y está educando a aquella persona, transformando su alma para capacitarla para alcanzar su salvación eterna. No se trata de un profesor que enseñe cuántos son 5 por 4 o cuáles son las reglas de ortografía, sino que deben pensar que va muchísimo más allá. Por eso, de parte de los alumnos,
tienen que verlos con ese respeto, con esa estimación y con esa docilidad. Van a hacer caso de lo que les dicen los profesores porque de esa manera contribuyen a la obra que en su propio favor están haciendo los maestros. Y también aquí pecan más o menos gravemente cuando injurian, ridiculizan y contristan a sus maestros, o no les obedecen o pierden el tiempo en el juego y disipación. Eh, Igual, aquí en este caso, la magnitud del pecado va a ser dependiendo de el daño que se cause al profesor. Si se le injuria, si se le ridiculiza y se ocasiona que le llamen la atención al profesor, que lo lleguen a correr del trabajo, pues obviamente el pecado va a ser grave, ¿verdad? Si se trata nada más de bromas que se mofan del profesor, ordinariamente vamos a hablar de pecados veniales. Ha habido ocasiones y me tocó a mí, en mi caso, como alumno, darme cuenta de compañeros de escuela donde por ciertas situaciones que se presentaban de falta de disciplina de algunos compañeros, llegaron a hacer llorar a algunos profesores, ¿verdad? Entonces, maestras ordinariamente, pero decimos, ¿hasta dónde puede llegar la soberbia, la rebeldía de parte de un alumno como para faltarle al respeto y que la maestra llegue a llorar, ¿verdad? A entristecerse por lo que está sucediendo, que sienta esa impotencia de no poder controlar la situación? Entonces, decimos, esos alumnos pues van a caer en pecado al momento de que ocasionen eso de parte de los profesores. Si no les obedecen, pierden el tiempo, allí en ese caso también se cae en pecado, ¿verdad? Son de las responsabilidades que tienen los alumnos para con sus profesores. Vemos el caso de los deberes de los criados. La teología moral habla de criados. eh, en la actualidad estamos en un tiempo en que se quieren maquillar las cosas. Decimos una persona minusválida, una persona discapacitada, y ahora resulta que tienen capacidades especiales como si volaran, ¿verdad? O algo por el estilo. Entonces, tenemos que decirles a las cosas por su nombre. Lo señalo para que no se vea mal cómo lo maneja la teología moral. Deberes de los criados para con sus patrones, ¿sí? Le deben respeto, obediencia en lo que concierne al servicio y buenas costumbres. Es decir, tienen que estar haciendo lo que los patrones les mandan. Tienen que cumplir con sus deberes dentro de la casa donde están ellos sirviendo. Y lo tienen que hacer con todo respeto para esas personas que, como decimos, están revestidas de una autoridad. Y tiene que haber fidelidad en el cumplimiento de sus deberes. Si el patrón dice, te quedas aquí hasta las 3 de la tarde para que estés al pendiente por si llama a alguien, no va a decir el empleado, el criado, no va a decir, pues como no va a estar él aquí, pues yo me voy a las 12 y le digo luego que me fui a las 3. ¿Me explico? A eso se refiere con esa fidelidad en cuanto a el cumplimiento de los deberes. Van a pecar los criados contra sus patrones, contra el respeto cuando los injurian, murmuran de ellos o los desprecian. Hay ocasiones en que las personas que se dedican a esas labores, entre ellas, ¿verdad? De varias casas, ahí están sacando los trapitos al sol de lo que pasa, que ven ellos de las familias y todo, y están entonces murmurando de los patrones. Obviamente, hay una murmuración y hay pecado. Y hay un pecado porque, aparte de la murmuración, se trata de un inferior para con su superior. Se peca contra la fidelidad cuando revelan secretos que por su oficio han conocido. Decíamos ahorita, yo comento, fíjate que la hija de estas personas ya salió embarazada. ¿Qué te importa? ¿Qué tienes que hablar sobre eso? Estás revelando un secreto que a ti no te corresponde. Ya en otra ocasión diremos que la revelación de secretos ordinariamente implica pecado grave. Entonces, por eso va a ser pecado mortal. También cuando no cuidan las cosas que les han confiado.
¿sí? Cuando llegan a tener irresponsabilidad en el cuidado de ciertas cosas, algún aparato, una lavadora, etcétera, qué sé yo, cosas por el estilo, y las echan a perder porque no les importa ya que no son de ellos esas cosas. Entonces, en esas condiciones, al momento de echar a perder esas cosas, pues obviamente caen en un pecado o cuando no cumplen debidamente sus deberes, ¿sí? Se llega a dar el caso de personas, por ejemplo, a las que se les dice desde un principio, te encargo que hagas la limpieza de esto y que dejes la comida hecha, preparada. Entonces, ellas van a hacer tus labores aquí. Ah, al principio todo impecable, ¿verdad? Brilloso, todo, porque pues están a prueba, van agarrando confianza. Conforme va pasando el tiempo, luego dice, no, esto ya no lo limpio, al cabo lo limpié ayer. Y ya pasa uno el dedo por ahí y está todo lleno de polvo, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente se va cayendo en un abuso de confianza y ya no se cumple correctamente con sus deberes. Allí también están faltando a sus obligaciones los criados y por lo tanto van a incurrir en pecado. De parte de los ciudadanos, obviamente para con las autoridades civiles, ahora hablamos, pecan, perdón, para con la patria deben honrarla, amarla y procurar su engrandecimiento y prosperidad. Cuando escuchamos nosotros hablar de personas de que no haya fronteras y que todos seamos una sola nación, estamos hablando de comunismo, estamos hablando de engaño y son cosas que ya la iglesia ha advertido sobre esos problemas. Entonces, no, tenemos una obligación, tenemos un deber para con nuestra patria. Patria viene de patris, que pater, que es padre. Entonces, hay una paternidad de nuestra patria para con nosotros. Por eso debemos honrarla, amarla y procurar su engrandecimiento y prosperidad. Tenemos que ver por nuestro país. Entonces, obviamente, si hablamos de las mismas autoridades que no cumplen con sus deberes, que saquean el país, etcétera, pues están incurriendo en pecado, ¿sí? No solamente por el séptimo mandamiento de no hurtarás y otros delitos que puedan llegar a cometerse, sino también porque no están cumpliendo con su deber para con la patria, ¿sí? Entonces también ahí tenemos obligaciones. Eso es para con la patria en general. Para con las autoridades en específico, debemos respetarlas porque toda autoridad viene de Dios, como ya lo hemos dicho, y viene señalado en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Debemos obedecerlas en todo lo justo. Obviamente, si hay una ley, una regla que es injusta, pues no la podemos obedecer, ¿sí? Si hay autoridades, por ejemplo, si hay autoridades que tenemos que desgraciadamente no están cumpliendo con sus deberes, que están mandando cosas malas, pues en ese caso nosotros podemos vernos justificados en no obedecer. Lo vemos en situación, por ejemplo, de leyes a favor del aborto, leyes de eutanasia, matrimonios de homosexuales, la adopción de los homosexuales que puedan tener hijos, etcétera. Todo eso, desgraciadamente, pues son consecuencia de lo que decía el Papa Pío XII en una ocasión dirigiéndose a la Acción Católica. Les decía que nosotros como católicos teníamos que aspirar a los puestos públicos, a los cargos políticos, para que con un espíritu cristiano pudiéramos dirigir el camino de nuestra ciudad, nuestra nación, nuestra sociedad. Decía, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los enemigos de la iglesia, los enemigos de Dios nuestro Señor. Y creo que es algo que está pasando mucho en la actualidad, que desgraciadamente las personas católicas se dedican a buscar simplemente la cuestión económica, ven las complicaciones en la política y no tienen ese ánimo para entrar
y teniendo muchos buena intención, dicen, está muy viciado el clima, mejor no me meto en eso, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que están ocupando los cargos públicos en la actualidad? Pues en su gran mayoría los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso tenemos que considerar esta situación con mucha visión, lo decía el Papa Pío XII, y tenemos que darnos cuenta de que es exactamente lo que está pasando. Por eso, en las cosas injustas, pues obviamente no podemos obedecer si van en contra de lo establecido por Dios. Pero en todo lo justo tenemos que obedecer. Recuerden que el apóstol San Pablo hace mucho énfasis en que aun y cuando la persona que ocupa ese cargo, aun y cuando el gobernante sea malo, tenemos nosotros la obligación de obedecer porque pues no vamos a educar a esa autoridad, ¿verdad? Entonces, eh, obedecer cuando nos disgusta la persona que está allí, cuando vemos que no está haciendo las cosas correctamente, nuestra obediencia es mucho más meritoria. Por eso lo tenemos que ver para cualquier tipo de autoridad, sea un maestro, un padre de familia, un sacerdote, etcétera. Tenemos que ver eso, que en el guardar la debida obediencia tenemos nosotros un mayor mérito cuando nos encontramos con ese tipo de contrariedades. Debemos pagar los debidos tributos. Hay muchos tributos, muchos impuestos injustos, pero en lo que se refiere a los tributos justos, debidos, tenemos la obligación de pagarlos. Debemos pedir a Dios que gobiernen rectamente, tenemos que rezar por ellos. El hecho de que critiquemos a los gobernantes, hablemos mal de ellos, los insultemos, etcétera, no va a beneficiar para nada la situación. Podemos nosotros decir, es que este gobernante está haciendo esto malo. Ah, bueno, me doy cuenta de eso, pero ¿soy parte del problema o soy parte de la solución? Porque al momento de la murmuración, al momento de la injuria, también estoy cayendo en pecado. Entonces, soy parte del mal porque estoy ofendiendo a Dios con ese pecado. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Podemos nosotros hacer notar los males que están sucediendo, que son ocasionados por las autoridades, para decir, ¿cómo le hacemos para corregir? O advertir, no puedes caer en este error, no puedes dejarte engañar por eso que está pasando. Pero esto no me da facultad para injuriar, para murmurar, calumniar, nada de eso. Entonces, debemos ser muy justos en lo que hacemos para que seamos parte de la solución. Yo tengo el derecho de manifestarme libremente para reclamar por una situación que se presenta, pero no tengo el derecho de injuriar, de calumniar, de caer en ningún tipo de pecado. Nunca va a ser justificable ese pecado en el que estoy incurriendo, ¿sí? Entonces, en lugar de eso, hay que ser parte de la solución, mínimo, mínimo, rezando por nuestros gobernantes. Si vemos nosotros en España, por ejemplo, cuando se reza el oficio o cuando se celebra la Santa Misa, hay una oración especial para pedir por el rey, ¿verdad? El gobernante. Entonces, en ese caso en particular, pues se tiene esa oración especial que los sacerdotes específicamente, pues la tienen que estar rezando constantemente. Entonces, en otros lugares no tenemos la obligación de hacerlo o no se nos da como una facultad el poder rezarla, pero de manera privada, de manera personal, sí tenemos que hacerlo, sí tenemos que rezar para que se corrijan las cosas. Y no faltará el que diga, pero es que esta autoridad es mala, está en la masonería, está en satanismo, todo lo que ustedes quieran. Decimos, ¿cómo lo controlamos entonces? Si el demonio lo está ayudando, mis críticas, mis injurias, ¿le van a ayudar? No. Tengo que rezar por ellos para que se corrijan, para que se conviertan, cuando menos para que no lleguen ellos a tener la capacidad para causar daño, cuando menos en ese sentido.
Entonces, por eso, sí tenemos que pedir a Dios por los gobernantes, para que ellos gobiernen rectamente. También corresponde a los ciudadanos el ejercer a conciencia sus deberes políticos, en especial el deber del voto. Tiene que votarse con mucha responsabilidad. No es el dejarme llevar por quien me conviene de una forma material particular, sino qué le conviene a la sociedad, qué es lo mejor realmente, ¿sí? Y sabemos que hay mucha confusión en cuanto a no encontramos un candidato bueno, se entiende perfectamente, pero debemos nosotros obrar de acuerdo a lo que nuestra conciencia nos dice. Hay que tomar en cuenta que si una autoridad o un candidato dice, voy a poner esta ley de aborto, voy a hacer esto en favor del homosexualismo, voy a hacer esto para quitarles a los padres de familia el derecho de poder corregir a los hijos, les voy a quitar la patria potestad si no permiten que se les dé las clases de ideología de género, etcétera, pues dice uno, en conciencia, no puedo votar por esa persona, por este candidato. Entonces, puedo incurrir en pecado cuando voto por esas personas porque soy parte del problema, estoy cayendo en una complicidad, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tomar en consideración para que podamos obrar justamente y no justificar nuestros pecados. Eso es muy importante. Es que es así, es que esta persona de esta manera, es que hizo esto. Eso no te justifica para cometer un pecado. Entonces, bajo ninguna circunstancia debemos nosotros justificar el cometer un pecado, una falta de esa naturaleza, para que lo cuidemos mucho eso. Entramos ahora en los deberes de los superiores, ¿sí? No nomás nos quedamos con los inferiores, también vemos en el caso de los superiores. ¿Cuáles son los deberes que se tienen? Empezamos con los padres de familia. Son 4 deberes principalmente, que son amor, educación, preservación y buen ejemplo, ¿sí? Esos 4. En cuanto al amor, el amor a los hijos debe ser tierno y eficaz, amándolos entrañablemente y haciéndoles todo el bien posible. Aquí se trata de manifestar el amor. No se trata nada más de decir, sí, los amo mucho. Quizás les ha tocado ver la caricatura o meme que le llaman actualmente de aquella señora que pone en el Facebook el mensaje o estado, como quieran ver, donde dice, para mí lo más importante son mis hijos, son el amor de mi vida. Y el niño está ahí yéndose de cabeza de la cuna, ¿verdad? Entonces decimos, no le estás brindando el cuidado debido a tu hijo. Se cae desgraciadamente en una idea de que, sí, los amo mucho, pero no lo estás demostrando. No estás manifestando ese amor en la práctica. Entonces, lo he comentado yo en varias ocasiones en diferentes lugares, que a mí me ha tocado atender a adolescentes que han intentado suicidarse y cuando se les pregunta por qué razón lo hicieron, ellos dicen, porque mi papá no me quiere. Hay ocasiones en que dicen, mis papás no me quieren, pero en la gran mayoría dicen, mi papá no me quiere. Uno como hombre muchas veces se justifica en que es que yo soy hombre, es que yo soy más frío, es que a mí no me educaron. No estamos en el tiempo para actuar de esa manera. Los padres tienen que manifestar, tanto el padre como la madre, el amor hacia sus hijos. Si realmente los aman, ¿por qué no se les manifiesta? Se les tiene que manifestar ese amor. Tiene que decírseles continuamente que se les ama. Pero, como lo vamos a ver, pues tiene que ser un amor ordenado. Tiene que ser tierno de manera de que se le exprese que hay un amor, pero tiene que ser eficaz también en cuanto a te voy a hacer el bien que necesitas. Cuido de tu educación, cuido de darte una orientación adecuada, etcétera. Estoy haciendo eficaz ese amor.
Tampoco es nada más lo abrazo y lo beso y te amo muchísimo y luego ya lo dejo de lado sin brindarle la atención debida. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que en ocasiones decimos, es que es muy cursi, no importa, como lo quieran ver, pero siempre los hijos deben estar seguros del amor que tienen sus padres por ellos, ¿sí? Y los padres deben buscar que ese amor sea eficaz en cuanto a las obras, ¿sí? Como dice el dicho, obras son amores y no buenas razones. No se trata de pura demagogia, se trata de manifestar eficazmente ese amor. Un amor, decimos, ordenado, sin mimos excesivos ni débiles condescendencias, tan nocivos para la educación, ¿sí? Porque se brinda esa sobreprotección y no me importa lo que hagas, tú eres mi hijo, yo te voy a apoyar siempre, y desgraciadamente ellos crecen sin una corrección. Entonces, tiene que haber un amor ordenado. Sí te amo muchísimo, hijo, pero te tengo que corregir con esto. No puedo dejarte pasar eso. La hora de llegada, mi hijo, aquí es a tales horas. Aquí no es hotel. Entonces, todo eso se tiene que cuidar mucho porque al momento en que se rompen esas barreras, al momento en que se falta a esa obediencia, a ese respeto, no podemos hablar de un amor, de dejar pasar todas esas cosas. Ya no es un amor ordenado, es un amor desordenado que va a ser más nocivo para la educación de los hijos. Tiene que ser un amor imparcial. Esta situación muchas veces se critica por parte de los hijos, sin injustas preferencias, no preferir a un hijo por encima de otro. Habemos algunos que somos mejores hijos que otros, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? No, no es cierto. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que en ocasiones se pueden crear rivalidades de parte de los hijos por esa situación de injusticia. Entonces, yo siento que es muy difícil de parte de los padres el poder decir cómo mido la cantidad de amor, cómo le hago para no tener preferencia por uno o por el otro. A mí me gustó mucho algo que leí hace tiempo, donde decía quién es el hijo preferido de mamá y que la mamá responde que el hijo preferido es el que está enfermo ahorita, el que está ahorita fuera de la casa, el que está ahorita presentando un examen. Es decir, el hijo preferido es el que está en cierta necesidad, el que requiere de un apoyo extra. Ese es el hijo preferido. Entonces, hay otra narración que se da de una mamá que cuando veía que un hijo se caía, se lastimaba, le pasaba algo, se acercaba, lo atendía y luego en voz bajita le decía, tú eres mi hijo preferido. Cuando ya están más grandes, eran dos hijos los que tenía la señora, cuando ya están los dos más grandes, resulta que ellos decían que les había motivado mucho que su mamá les dijera, tú eres mi hijo preferido. Y allí se dan cuenta de que la frase se las decía a los dos. Y realmente podemos decir que en la gran mayoría de las ocasiones sucede eso, que se siente que hay una predilección, una preferencia hacia algún hijo, pero es injusto eso. Es simplemente ¿por qué? Porque hay algo que se tiene que atender más. Entonces, se quiere ver de una forma muy fría la situación de decir, ¿por qué si yo hago esto? ¿Se acuerdan lo del hijo pródigo? El hijo pródigo se va y dilapida la fortuna de su padre, etcétera. Cuando regresa, está inmensamente feliz el padre. Y entonces lo abraza, no le deja ni siquiera que termine la frase que venía a decirle, mostrándole su arrepentimiento. Manda que se le ponga la túnica, el anillo de la familia y que se mate los mejores animales para poder hacerle una gran fiesta. Cuando llega el otro hermano, pregunta qué es lo que está pasando y le dicen, es que tu padre ha mandado a hacer una fiesta porque tu hermano ha regresado y él se queda afuera, no quiere regresar, no quiere entrar a la casa. El padre va y se acerca con él y le pregunta qué es lo que pasa, por qué no quiere entrar. Y dice, yo he estado aquí todo el tiempo contigo,
y ni siquiera me has dado un animalito para matarlo con mis amigos. Pero viene ese tu hijo, ni siquiera le dice mi hermano, viene ese tu hijo y le manda a hacer una fiesta cuando él dilapidó tu fortuna. Entonces, el padre de familia le dice, tú estás conmigo siempre y todo lo que hay aquí te pertenece, pero tu hermano estaba perdido, estaba extraviado y lo hemos encontrado. Entonces, por eso decimos, ¿qué hubiera pasado si ese padre de familia actúa con severidad en ese momento cuando llega su hijo, el hijo pródigo, y le dice, a ver, andabas de coscolino, vienes sin un centavo, vienes ahora porque necesitas, no, 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 órale, sáquese de aquí. ¿Qué hubiera pasado con ese hijo? Quizás se hubiera echado a perder en vicios, etcétera. Entonces, no es correcta esa actitud. Ya en situaciones particulares, muchas veces tienen que ser muy estrictos los padres de familia. Pero decimos, en ese caso, el hijo pródigo, nos damos cuenta de cómo el hermano tiene una envidia en ese momento, cuando, como dice el papá, todo el tiempo podía disfrutar de todo lo que había en la casa. Entonces, no tenía por qué sentir envidia cuando es de un momento lo que recibe su hermano. Y es por la alegría de, lo hemos recuperado. Alegría que él mismo como hermano debía tener. Ya es cierto, hemos recuperado a mi hermano, ¿sí? Entonces, no debemos nosotros, como hijos, pensar en que hay preferencias de parte de los padres, ¿verdad? Simplemente tenemos nosotros que mantenernos con ese amor hacia nuestros padres, pero sí es cierto que habrá ocasiones en que los padres puedan actuar injustamente, que a uno no lo regañan, no lo corrigen, etcétera, y se van echando incluso hasta perder. Entonces, se tiene que cuidar de eso. Les repito y los entiendo, es muy delicado, es muy difícil el poder decir cómo poder tratarlos, pero en la medida de lo posible, ser imparcial, no tener esas injustas preferencias para uno por encima del otro, sino buscar que se les trate por igual. Tiene que ser un amor sobrenatural, recordando que son un tesoro que han recibido de Dios y para Dios. Decía el Papa Pío XII, no se les han dado cuerpos para alimentarlos y vestirlos, se les han dado almas para educarlas y dirigirlas hacia su salvación eterna. Esa es realmente la responsabilidad que tienen los padres para con los hijos. Por eso, el deber de un padre para con su hijo es un deber sobrenatural. ¿Qué, qué les he dicho en ocasiones? Tenemos que ver que un padre de familia esté tranquilo cuando sus hijos estén en estado de gracia. Probablemente tengan problemas económicos, ¿verdad? O de otra índole, pero a final de cuentas, si sus hijos están en estado de gracia, pueden tener mucha confianza, mucha tranquilidad y en esas condiciones pueden tener la confianza de que lo que están haciendo es lo correcto, porque sus hijos están en la amistad con Dios, dirigiéndose seguramente hacia su salvación eterna. Entonces, es un tesoro recibido de Dios y para Dios. Es el cuidado, la encomienda que Dios nuestro Señor les ha dado a los padres de familia. Sobre la educación tiene que ser material, intelectual, moral y religiosa. Cuando hablamos de una educación material, nos referimos a proveerles todas las cosas que necesitan para su desarrollo adecuado. Entonces, aquí podemos hablar sobre el darles realmente a los hijos todo lo que necesiten de comida, alimento, estudios, pero no decimos, lo tienes que meter en tal universidad, le tienes que comprar ropa de marca, le tienes que traer alimentos exquisitos. No, nada de eso. La alimentación normal, básica,
la ropa para cubrirse del frío, del calor, etcétera, la educación para que pueda salir adelante. Vemos nosotros personas que quizás estudiaron nada más primero de primaria o nomás terminaron la primaria, etcétera, y que son personas de mayor bien que personas que han estudiado doctorados y qué sé yo. Entonces, lo más importante está no en la calidad de aquellas cosas que se les está brindando, sino en darles lo necesario para su mejor desarrollo personal, ¿sí? Entonces, para que podamos comprender sobre eso. Tiene que haber una educación intelectual en cuanto a que se procure que ellos puedan tener los estudios adecuados. Fíjense cómo anteriormente una persona estudiaba la primaria y ya podía estar trabajando como contador, si quieren privado, podía estar como secretarias, etcétera. La educación era mejor antes que ahora, sí, para qué más que la verdad que sí. Vemos nosotros personas que, les pongo yo el caso de Leonardo da Vinci, que si fue inventor, que si fue ingeniero, que si fue arquitecto, que si fue pintor, que si fue un montón de cosas. Y sin embargo, pues no vemos que tenga su título de la carrera de arquitectura, de ingeniería, de pintura, de... No, nada de eso. ¿Qué tanto pudo haber estudiado? No lo sabemos a ciencia cierta, pero a final de cuentas no había tantas restricciones como se tienen en la actualidad. Hay mucha burocracia en la educación, ¿sí? Se tienen obligaciones de, tienes que dar esta materia, pero ¿por qué tengo que dar esta materia? Pues se tiene que cubrir una asignatura. Yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria que nos dieron, creo que tercero de preparatoria, nos dieron una materia que se llamaba Ciencias de la Tierra. Y pues todos extrañados, Ciencias de la Tierra, ¿qué es eso? Y le preguntábamos al profesor, ¿qué es Ciencias de la Tierra, profesor? Que era un profesor de biología él. Y dice, les voy a contar la anécdota. Cuando en la secretaría nos dijeron, van a dar Ciencias de la Tierra, pues todos preguntamos lo mismo. ¿Qué es eso de Ciencias de la Tierra? ¿Y saben qué respuesta obtuvimos? Se nos dijo, Ciencias de la Tierra es una materia esplendorosa. Aprovechenla. De tal manera de que hasta el entrenador de fútbol americano estaba dando la materia de ciencias de la tierra, el biólogo, el físico, o sea, cada quien de acuerdo a su propio punto de vista quería dar ciencia de la tierra, porque no había un programa para eso. Entonces, muchas veces pasan esas cosas en la educación que desgraciadamente estamos llenando de materias que no son las debidas para ciertas carreras, para cierta educación en general. Entonces, tenemos que tomar en consideración por eso que la educación intelectual no necesariamente significa tengo que hacer que mi hijo estudie una carrera, que estudie una maestría, que estudie un doctorado. No, tengo que enseñarlo a pensar, tengo que enseñarlo a que pueda salir adelante, a que tenga intelectualmente todos los medios para poder enfrentarse al mundo, que pueda comprender los errores que se enseñan también en la escuela, porque también se enseñan infinidad de errores. Entonces, todo eso es parte de la educación intelectual. Por eso un padre de familia no puede estar contento diciendo, ya lo metí a la escuela, ya está en la escuela, ya estoy cumpliendo con eso. Porque no, no es así. Entonces, tenemos que cuidar del intelecto de los hijos, que razonen correctamente, que aprendan ellos a escoger lo bueno y a desechar lo malo. Eso lo tenemos que tomar en consideración. La educación moral, el ser personas de probidad, personas que sean buenas, ¿verdad? De una manera civil, podemos decir, filosófica, la moral es la ética, ¿sí? Entonces, conducirse con ética a la persona, el no querer dañar a la demás gente, etcétera,
allí es una cuestión moral. A mí me tocó platicar con una muchacha que me sorprendió porque desgraciadamente no tenía una educación religiosa, pero había recibido una muy buena educación moral y que muchas veces incluso personas religiosas de cualquier religión a la que se refieran eh, no tienen una correcta educación moral. ¿Por qué? Porque si me están diciendo que el séptimo mandamiento significa no hurtarás, pues no debo de robar, pero me escondo para robar o le causo un fraude a otra persona. Simplemente busco que no se me descubra. Y decimos, no tiene una correcta educación moral. Sí tiene una correcta educación religiosa porque sabe que está cometiendo un pecado, sabe que está mal eso, pero en lo que se refiere a la educación moral, no es una correcta educación. Entonces, para que podamos notar la diferencia, ¿verdad? Hablamos de la educación moral en cuanto a tener un buen comportamiento, en poder tener una buena atención en caridad para con nuestros semejantes, en ser una persona honesta, responsable, etcétera, no ser de dos caras, ¿sí? Y hablamos de la educación religiosa, ahora sí, refiriéndonos a cuáles son las partes que compone el dogma, qué es lo que yo estoy obligado a creer, porque esos dogmas son necesarios para mi formación espiritual. ¿Cuál es la moral? Refiriéndonos aquí en este caso a la religión, en cuanto a qué es lo que tengo que practicar, ¿verdad? La caridad para con los semejantes. Una persona con educación simplemente moral, sin tomar en cuenta la religión, puede decir, no me meto con la demás gente, como mucha gente lo dice, ¿verdad? Yo no critico, yo no calumnio, yo no robo, etcétera. Sí, pero no estás practicando la caridad. Y aquí dentro de la religión, en la parte de la moral, se nos habla de hacer el bien, de tener la caridad también para con el prójimo. Y obviamente el culto, que son las devociones que debo de practicar, ejercitar, el asistir a misa, el confesarme, el comulgar, recibir los sacramentos en general, todo eso es parte de la formación que deben tener los hijos. Y obviamente los padres son los que están obligados a darles esa educación. Podemos decir, ¿qué pasa con un padre de familia cuando sus hijos están chicos y no quieren asistir a misa? Se les tiene que hacer ver, es una obligación asistir a misa. Va llorando, mijo, aunque vaya llorando, lo voy a llevar a misa, ¿sí? Se cumple con la asistencia a misa, no nos quedamos nada más con eso, sino que ya después, a ver, mijo, ¿por qué iba llorando? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Qué tan importante es lo que estaba usted haciendo? No, no, no. Lo más importante para usted debe ser siempre el asistir a misa. Se fija que yo me quedo aquí acostado mientras ustedes se van a misa, ¿verdad que no? Se fija que su mamá se va a platicar con sus amigas y no va a misa, ¿verdad que no? Estamos dándole el ejemplo de que independientemente de que andemos enojados, cansados, tristes, como sea, cumplimos con la asistencia a misa. Entonces, como decimos, en un principio podemos forzar un poquito el tengo que llevármelos a misa, pero para poder complementar la educación religiosa es, ¿por qué tengo que forzarlo a que vaya a misa? Porque quiero que usted entienda la importancia de asistir a misa, la necesidad que tenemos de la misa, la falta en la que incurre si no asiste a misa. Yo no quiero que ofenda a Dios, yo no quiero que cometa pecado mortal, yo quiero que tenga usted la oportunidad de asistir para que reciba a nuestro Señor Jesucristo en la comunión, para que pueda acercarse a la confesión, etcétera. Entonces, esa es una educación religiosa integral, ¿sí? Para que podamos de esa manera darle educación para que sus hijos puedan en un momento dado asumir sus responsabilidades voluntaria y personalmente, por convicción. Yo sé que es importante, que es necesario, que es benéfico asistir a misa, por eso lo hago. No necesito que mis papás me estén mandando. Entonces, a ese grado tenemos que llegar en lo que se refiere de parte de los padres en cuanto a la educación para con los hijos.
La preservación, el tercer punto de los deberes de los padres, consiste en la alimentación, vigilancia y en la corrección. La alimentación, como decíamos, no que se trate de alimentos exquisitos, no que se trate de le doy por su lado a mis hijos, de darles de comer lo que ellos quieran. No, obviamente se les va a alimentar para poder tener la salud de vida, ¿sí? La correcta salud para poder desenvolverse en todo lo que se tenga que hacer, ¿sí? Porque decíamos antes, cuando hablábamos del amor, puedo yo decir por amor, no le voy a dar de comer a mi hijo esto que no le gusta, pero a lo mejor no está bien alimentado por cumplir con ese capricho del hijo. Entonces, tenemos que tomar en consideración eso. Se les va a dar una correcta alimentación. Se debe tener la vigilancia sobre ello, estar al pendiente de ellos. ¿Por qué me tienen que estar llamando a cada rato? Porque estoy preocupado por ti, porque quiero saber cómo estás, porque ya ha pasado tanto tiempo, peor tantito cuando te dije que llegaras a tal hora y ya se pasó de ese tiempo. Entonces, me preocupa que no te has reportado, que no has llegado. Pero es que ya sabe que ando en buenos pasos. Tú sí, la demás gente no sé, ¿sí? No sé a qué te vas a exponer en el camino, etcétera, un accidente. Tiene que haber esa vigilancia, tienen esa obligación. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que padres de familia se acercan a confesar y dicen, padre, me acuso de que aprovechando que mi hijo dejó un celular ahí, me puse a estarlo viendo. A ver, aquí hay que tomar en consideración que los padres tienen la obligación de vigilar a sus hijos. Les comento para los que no sepan, nosotros en el seminario, por ejemplo, cuando estamos allí y nos llega alguna carta, el sacerdote rector del seminario tiene que abrir esa carta, tiene que leerla y entonces nos la entrega. Cuando ve que no tiene nada malo, que no hay nada que nos vaya a perturbar, que nos vaya a afectar estando allí, ¿sí? Y puede ser de parte de los papás, de los hermanos, de quien sea, tiene esa obligación el sacerdote rector. Leer la carta para poder entregársela, para que se pueda salvaguardar esa educación que está recibiendo dentro del seminario, ¿sí? Así es de que no debemos nosotros de pensar que los hijos tienen el derecho de que no se revise su celular, porque en el celular es donde ahorita se cometen más pecados, es donde están los mayores riesgos. Entonces, un padre de familia tiene la facultad de poder checar a ver quién le está mandando mensajes a mi hijo, ¿sí? Allí no hay ningún pecado, es un derecho que tienen los hijos, perdón, los padres. Los hijos tienen que decirles a sus padres cuál es la contraseña de sus aparatos electrónicos. Entonces, ese es un deber de parte del padre de familia, checar de vez en cuando. Yo me acuerdo, por ejemplo, que ocasionalmente, no era muy frecuente, pero sí de repente me decían, papá, a ver, tráete la mochila. Ah, ¿para qué? "Ah, para revisarla". Y entonces él se ponía a revisar. Nos hemos encontrado que por problemas ya muy graves que se dan en las escuelas, en ocasiones hacen lo que se llama operación mochila, ¿sí? A ver, revisión de todas las mochilas, porque han encontrado drogas, han encontrado preservativos, han encontrado armas, etcétera. Entonces, es una facultad, un deber de parte de los padres de familia tener esa vigilancia para con los hijos. No hay ningún problema en que revisen sus cuadernos, sus mochilas, sus celulares, tablets, etcétera. No hay problema en eso. Tienen toda la facultad de hacerlo. Es más, el no hacerlo, el no tener esa vigilancia de los padres para con los hijos, eso es lo que implica un pecado. Tomamos en cuenta, leía una vez en un escrito de moral que decía, un gran daño que hemos tenido en la actualidad, y fíjense de cuándo sería ese escrito, porque decía, un gran daño que hemos tenido en la actualidad
es que las recámaras de la casa tengan puerta. Imagínense, que las recámaras de la casa tengan puerta. Hay hijos que se enojan porque, ¿por qué no tocó para entrar a mi cuarto? Porque no tiene ninguna obligación, ¿sí? Entonces, eh, el hecho de tener puertas debe considerarse como un privilegio para con el hijo, como un regalo que se le brinda, algo a lo que se ha hecho el merecedor, porque ha tenido una buena educación, porque se ha portado bien, porque ha sido honesto, etcétera, etcétera. Entonces, hay esa confianza de parte de los padres. Pero realmente, ya del mismo hecho de decir, el hijo tiene el derecho de tener cerrada la puerta para que impida la entrada de sus padres, pues ¿de quién es la casa entonces? ¿Verdad? Y obviamente, porque fácilmente podrá decir, es que puede uno estarse cambiando, ¿sí? Le pongo el seguro a la puerta en ese momento en que me estoy cambiando, ¿sí? Llega el papá, la mamá, trata de abrir la puerta, ve que no se puede porque tiene seguro, fácilmente se da cuenta el que está dentro y dice, un momento, me estoy cambiando. Y se acabó, ¿verdad? Entonces no les digo, tienen que quitar las puertas de sus cuartos, ¿verdad? Las recámaras. No, definitivamente que no. Pero sí debemos tomar en consideración que de parte de los padres tiene que haber esa vigilancia para con los hijos, que se nos está haciendo ver como derechos de los hijos cuando no han aprendido los hijos a cumplir con sus deberes. Entonces, para que tengan derechos, deben cumplir con sus deberes. Y para los padres de familia, pues estos deberes los tenemos que tomar en consideración. En este caso, el deber de vigilancia sobre los hijos. Por eso, cuando los hijos son más chicos, puede uno decir, le están mandando tareas de la escuela porque ya desde el kinder mandan tareas por el celular, desgraciadamente. Ok, vas a tener eh, celular a los 12, 14 años de edad, pero lo vas a utilizar nada más en cierto horario, ¿sí? No va a tener contraseña, yo voy a estar al pendiente, etcétera, para que haya una supervisión, una vigilancia y que el hijo aprenda a manejar correcta, moral, espiritualmente ese celular. Entonces, para que tengamos mucho cuidado en lo que se refiere a la vigilancia y en la corrección. Obviamente, tiene que corregirse a los hijos cuando están haciendo algo mal, no con coraje, no con aspavientos, con exageraciones, pero sí corregir, con firmeza. Pero yo les digo, en la corrección de los hijos, primero se tiene que pensar, lo voy a corregir porque lo estoy educando, porque tengo esa responsabilidad ante Dios nuestro Señor y lo tengo que corregir para que no vuelva a caer en esas faltas. Pero lo voy a corregir con caridad y con paciencia, porque no es perfecto. Yo soy el que, como padre de familia, lo tengo que ir formando. Entonces, por eso le debo tener paciencia. Si perdemos esa paciencia, ya entra el amor propio del padre de familia. Ya él, desgraciadamente, está actuando por orgullo, por soberbia, no por la responsabilidad que tiene de formar adecuadamente a sus hijos. Por eso, sí se les tiene que corregir, definitivamente que sí, pero tiene que ser con la debida prudencia. Caridad, paciencia, son virtudes que se tienen que practicar en la corrección para con los hijos. Están obligados también los padres a no dar a sus hijos ejemplo alguno de vicio. Hay padres de familia que se lamentan mucho de que los hijos les salieron borrachos, salieron drogadictos, y basta con preguntar, ¿y dónde aprendió eso? Y en la gran mayoría de los casos es en la familia, desgraciadamente. Yo les insisto mucho, hay padres de familia que son tomadores y ¿qué es lo que hacen? Desde que están chicos los hijos empiezan a darles de tomar también. ¿Por qué?
porque no tienen calidad moral para corregir una cosa así y porque no quieren ser juzgados por sus hijos. Entonces, no solamente se cae en un pecado de complicidad con los hijos, sino en un pecado de escándalo, porque es la razón, es la causa por la que los hijos agarran ciertos vicios. Híjole, qué feo huele aquí. Ah, pues es que el papá, la mamá, los hijos, todos fuman aquí en la casa, ¿sí? Entonces, desde la misma casa se adquieren esos vicios. Tenemos que corregir eso. En la medida de lo posible, tenemos que evitar completamente cualquier vicio. No es una actitud moral. No es una actitud que nos beneficie en nuestra salud, no es una actitud que nos acerque más con Dios nuestro Señor. Definitivamente que no. Entonces, están obligados los padres a no dar a sus hijos ejemplo alguno de vicios y sí ejemplos de virtud, convencidos de que especialmente en los niños el ejemplo es más eficaz que las palabras. Entonces, por eso decían, por eso les decía, ¿por qué te hice que fueras a misa el domingo? Porque te estoy dando ejemplo de eso, porque te estoy mostrando con mi caso en lo particular que eso es muy importante y muy necesario. Para todas las virtudes tiene que ser lo mismo. Tengo que enseñarles a mis hijos a ser caritativos. Tengo que enseñarles a mis hijos a ser humildes. ¿Cómo? Con el ejemplo, siendo yo humilde, siendo yo caritativo, para que ellos aprendan de lo que están viendo. Fíjense ustedes, si no, cómo los hijos van adquiriendo ciertos tics, ciertas actitudes, ciertas posturas, etcétera. ¿Por qué? Porque lo ven en el caso de sus padres. Entonces, mira cómo se sienta, mira cómo mueve la boca, etcétera, lo está aprendiendo de sus padres. Pero si esos hijos ven que sus padres están practicando ciertas virtudes, que tienen caridad para con el prójimo, que tienen buena relación con los vecinos, etcétera, pues todo eso obviamente lo van aprendiendo y van comportándose de la misma manera. Entonces, es el ejemplo el que arrastra, como decimos. Es el ejemplo el que les va mostrando la guía por la cual se tienen que dirigir. Así es de que aquí el ejemplo es más importante que las palabras. De nada nos sirve el que los padres de familia se queden con sus hijos plática y plática horas y horas y horas, que llega el momento en que dicen, ¿de qué estábamos hablando? ¿Verdad? No, se trata de darles el ejemplo adecuado de las virtudes y el no practicar los vicios, para que puedan seguir ellos entonces en esa correcta dirección de su vida. De parte de los superiores. Los padres de familia, decíamos, tienen esos 4 deberes que son amor, educación, preservación. Y lo puse aquí esto para que podamos ver esta frase principalmente en lo que se refiere a la corrección, que viene en Proverbios. Dice, si castigas a tu hijo, librarás su alma del infierno. Entonces, no es malo el castigar a los hijos, el corregirlos, se les tiene que dar esa corrección. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos evitando que los hijos se vayan al infierno, ¿sí? Deberes de otros superiores. Los superiores de colegio, ¿sí? En el caso de los maestros, directores, etcétera, deben instruir, deben enseñar, saber que lo que le están enseñando los hijos es lo correcto, ¿sí? Todos nosotros tenemos el recuerdo de profesores que fueron muy buenos, ¿verdad? Que nos dieron muy buena enseñanza. Yo en lo particular recuerdo poquito la maestra de primero de primaria, la maestra de segundo, un poco más, la maestra de tercero, que era un carácter muy fuerte, pero muy buena maestra. Pero también recuerdo que los de cuarto y de quinto eran, híjole, de lástima, ¿verdad? La maestra de cuarto de primaria, por ejemplo, nos ponía en el pizarrón un montón de palabras. Y a ver, escriban las 10 o 20 veces cada palabra. Y es lo que hacíamos todo el tiempo, estar escribiendo.
no hay mal que por bien no venga, las cosas son providenciales. Yo les digo, yo tengo muy buena ortografía gracias a esa maestra, pero realmente esa maestra se iba a sentar ante su escritorio y se ponía a tejer y se la pasaba tejiendo. Y nosotros, anote y anote ahí palabras, ¿verdad? Entonces, decimos, los superiores deben de tomar en cuenta eso, los superiores de colegio, que tienen que instruir, que tienen que enseñar, que tienen que preparar bien sus clases para darlas correctamente a los alumnos y que ellos aprendan. No es nada más el doy las cosas a la y se va y a ver si aprenden qué bueno y si no, al cabo de aquí ya en este tiempo ni reprueba nadie, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que instruir, enseñar la materia que corresponda, pero también educar su voluntad. Por eso, un maestro es un padre de familia. Tiene que enseñarlos a hacer un buen manejo de su voluntad. Me tengo que quedar aquí. Hay alumnos, por ejemplo, que nomás están pidiendo permiso para salir al baño. Y obviamente en ese voy y vengo al baño, pues me pierdo muchas cosas que están pasando. Pero también el maestro tiene que decir, hey, no te voy a dar permiso a cada rato, ¿verdad? Le voy a encargar a tu mamá que cuando vengas a la escuela, pues no tomes tantos líquidos o algo, ¿verdad? Pero a final de cuentas, se les tiene que ir educando su voluntad. También aquí dentro de la escuela se les tiene que corregir sus defectos. Muchas veces vemos que los alumnos más grandes agarran de su puerquito, como decimos, a los más chicos, etcétera. Ya luego los más chicos no quieren ni asistir a la escuela. Muchas cosas que pasan, que son cosas que se tienen que corregir, que se tiene que fomentar la caridad dentro de la escuela, etcétera. Tiene que preservárseles de los peligros de alma y cuerpo y darles buen ejemplo. Entonces, cuidar de lo que están ellos viendo. Platicaba yo con algunos excompañeros de la secundaria de cómo en una ocasión una maestra descubre a unos compañeros que tenían una revista pornográfica y ella nos dio un sermón a todos allí cuando descubre eso, mostrándonos la responsabilidad que teníamos de nuestro propio cuerpo, etcétera. Y todos nosotros decíamos cómo recordábamos esa vehemencia que tuvo la maestra, la corrección que hizo de eso, cómo ni siquiera lo reportó a los muchachos, no los corrieron, nada, pero fue una corrección que nos sirvió a todos. Entonces, por eso se trata de vigilar de lo que están haciendo también los alumnos para poder preservar su alma y su cuerpo, para poder cuidar de que hagan un buen uso de ese bien que Dios les ha dado. Y también los profesores, el dar un buen ejemplo, ¿verdad? El poder ser personas íntegras. Nos pasó el caso de un profesor que pasados los años, pues resulta que por andar haciendo cosas inmorales en la calle, lo metieron a la cárcel. Y fue una noticia que llamó mucho la atención porque decían, es profesor, es encargado de enseñar y resulta que cayó en esas faltas, ¿verdad? Públicamente. Entonces dice uno, ¿cómo podemos pretender que una persona vaya a dar un buen ejemplo dentro de la escuela cuando fuera de la escuela, pues no se sabe conducir correctamente? Hace algunos años me tocó el caso allá en Guadalajara de una escuela primaria, desgraciadamente, donde un maestro vestido de mujer asistía a dar clases en la escuela y pues al momento que quería, iba al baño de mujeres. Cuando iba vestido de mujer, se metía al baño de mujeres. Imagínense las niñas, pues todas azoradas, asustadas con lo que estaba pasando. Lo comentaron obviamente con sus familias, reclamaron los padres de familia en la escuela y la respuesta que recibieron es, no le podemos prohibir que venga vestido de mujer porque es su libertad de expresión que tiene. Nada más lo que le vamos a pedir amablemente es que no entre al baño de mujeres porque las niñas se sienten mal, ¿verdad? Entonces, dice uno, ¿en qué tiempos estamos?
¿Cómo es posible que sucedan estas cosas? Que los profesores no estén dando un buen ejemplo para con los alumnos en muchísimos lugares. Veía un video de una persona lesbiana que es profesora en otro país, no recuerdo en cuál, y donde ella en un video decía, y yo les voy a enseñar a sus hijos que pueden ellos ser hombre, mujer, bisexual, lo que ellos quieran, y ustedes no pueden oponerse porque son tontos, son retrógrados, etcétera, etcétera, porque ya el gobierno me lo permite a mí. Y dice uno, hasta ufanándose, hasta burlándose de los padres de familia, porque reclamaban la enseñanza que se les está dando a los hijos. Por eso, actualmente nos encontramos ya con muchos casos donde se está optando por la llamada homeschool, la escuela en su casa, ¿verdad? Que los mismos padres de familia puedan estar enseñando a sus hijos los diferentes grados de la escuela, que después ya nada más tenga que presentar algún examen. Y fíjense aquí lo arbitrario. Puede decir uno como padre de familia, yo voy a enseñarles a mis hijos lo que corresponde al tercer grado de primaria. Yo voy a ser su profesor. Pues resulta que cuando termino de dar esa instrucción, pues ahora tienen que presentar un examen los hijos, ¿verdad? Que están llevando la homeschool, como decimos. Y entonces pueden las autoridades decir, ¿sabe qué? No, le faltaron estas cosas, entonces no va a poder pasar al siguiente grado. Pero pudiera ese hijo que llevó homeschool tener una mejor preparación que los que estuvieron en clases dentro de una escuela, pero ¿cuál es la mentalidad? ¿Cuáles son las disposiciones actuales? Que en las escuelas no se reprueba a nadie, que tienen que estar pasando grado. Y es una cuestión burocrática, ¿verdad? Para poder decir cuánto nivel tenemos de deserción, cuánto nivel tenemos de aumento en los grados escolares, etcétera. Vayan como vayan, ¿sí? Entonces es el dar una apariencia solamente. Y en cambio, cuando un padre de familia tiene que esforzarse más en dar una correcta educación a sus hijos en la escuela por los problemas que se presentan en la escuela, pues resulta que allí sí tienen que cumplir con muchos requerimientos, ahí sí se les tiene que exigir más para que puedan pasar de grado. Entonces, nada más para que veamos en qué condiciones nos encontramos actualmente por este tipo de situaciones de las escuelas. Los deberes de los patrones para con los criados son pagar a sus criados el justo salario. Cabe señalar que los evangelios nos habla de que el no pagar los patrones a sus criados el justo salario, el retener el salario, se considera como un pecado que clama al cielo, para que veamos la importancia de esto. Yo debo de pagarle lo justo a mi empleado y debo de pagárselo correctamente, ¿sí? No depende de en qué condiciones ande yo económicamente. Yo tengo una responsabilidad para con mis empleados o criados, ¿verdad? Entonces yo tengo que cuidar eso porque si yo tengo problemas, pues me imagino que debe tener más problemas mi empleado o criado. Debe alimentarlos y atenderlos en las enfermedades contraídas en su servicio, ¿sí? Por eso, pues lo ideal es que un empleado tenga seguro para que de esa manera pueda tener los servicios adecuados para poder enfrentar algún problema de salud, alguna enfermedad por la que pase, principalmente cuando son enfermedades contraídas por el trabajo que están ofreciendo, ¿verdad? Tratarlos con bondad y consideración. Es tu empleado, es tu criado, no es tu esclavo. Eso tiene que tenerse en cuenta. Si por alguna razón tengo yo la necesidad de contratar a una persona, debo tratarla con consideración, con caridad, con bondad, poder llevar una buena relación. Cuando hay un buen patrón, el criado o empleado se vuelve como parte de la familia. Se tiene ese cariño, se tiene esa consideración. He visto casos donde hasta le hacen regalos en el cumpleaños, etcétera, ¿sí? Entonces, tiene que haber esa caridad
de parte de los patrones con los empleados o criados. Tiene que preservarlos de peligros, darles buen ejemplo y facilitarles el cumplimiento de sus deberes religiosos. Si se tiene, por ejemplo, un criado en la casa para que haga el aseo, tengo que dejarle el domingo libre para que pueda ir con su familia a escuchar misa, para que evite hacer obras serviles, que cuando hablábamos sobre el tercer mandamiento indicábamos el pecado que se comete con eso. Entonces, el patrón tiene que cuidar mucho eso, tiene que darles buen ejemplo, tiene que preservarlos de los peligros, tiene que estar al pendiente de que ellos tengan pues todo el acondicionamiento adecuado para que puedan desempeñar bien sus labores y que no estén expuestos a riesgos, ¿sí? No es de súbete allá y haz esto y aquello, oiga, pero ¿por dónde? ¿De dónde me agarro? A ver cómo le haces. No, no, no. Tengo que tener ese cuidado, ¿sí? Hay una paternidad para con ese empleado. Entonces, yo tengo que salvaguardar su integridad y tengo que darle buen ejemplo, ¿verdad? No puedo, como jefe de la casa, por ejemplo, hacer que el criado esté en complicidad porque resulta que estoy cayendo en adulterio, en infidelidad. No le vayas a decir a mi esposa que encontraste esto, no le digas que me llamó fulanita. No puede ser así. Tiene que haber un buen ejemplo, porque si damos mal ejemplo en ese sentido, ¿qué pasa cuando decimos, ¿sabes qué? Te doy el domingo libre para que ese día puedas ir a misa. No, pues yo no voy a misa. Ah, es que tú tienes que ir a misa, es tu obligación y como ateo, etc. Espérame, tú te las das de muy católico y estás cayendo en estos pecados. Entonces, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser muy honestos. Debe uno de asumir esos compromisos. Tengo que dar un buen ejemplo y evitar el mal ejemplo para que podamos motivar que ese hijo, perdón, que ese criado pueda llevar una buena dirección. Fíjense el caso de Voltaire o Voltaire, como quieran decir, que él era abiertamente ateo. Él decía que en su casa no tenía criados que no fueran católicos. ¿Por qué? Porque si no eran católicos no podía confiar en ellos. Decía que si no eran católicos, él estaría con el temor de que lo fueran a matar para robarle. Entonces, mejor contrataba a puros católicos, aun y cuando él no era católico, porque le convenían a aquellas personas, porque eran personas morales, personas religiosas, personas respetuosas, honestas, etcétera, con todos los valores. Entonces, que una persona no católica pueda admirar esos valores, esos principios, esa formación espiritual, moral de un católico, es de lo mejor que puede pasar. Porque también ese ejemplo, de parte incluso hasta de los criados, puede arrastrar a otras personas, ¿sí? Quizás, ¿por qué no decirlo? El hecho de ver que sus empleados eran católicos, que tenían una buena conducta, que no tenía queja de ellos, hace que cuando él está a punto de morir, pida a gritos que se le lleve un sacerdote para poder atenderlo. Desgraciadamente, por la situación de sus discípulos, sus compañeros, amigos, etcétera, dijeron, ¿cómo vamos a traer un sacerdote? No. Y no se lo llevaron. Y entre gritos y de forma muy triste, muere este hombre, Voltaire, y decimos fuera de los sacramentos. ¿Ok? Entonces, todavía nos falta más de este tema de los deberes de los superiores y lo que se refiere al cuarto mandamiento. Hubo varias preguntas que me estuvieron haciendo. Hubo algunas preguntas que me estuvieron haciendo. Por eso decidí el extenderme un poquito en cada mandamiento, no llevármelos así tan de corrido, para que puedan ustedes despejar todas las dudas, ¿sí? Y que les sirva también para la cuestión de su examen de conciencia cuando tengan que prepararse, ya sea para la confesión
o en su examen de conciencia diario, que lo hemos recomendado mucho, ¿sí? Entonces, por lo pronto, nos quedamos hasta allí en lo que se refiere al cuarto mandamiento. Próxima quincena o catorcena tendríamos ya el complemento del cuarto mandamiento y probablemente empecemos con el quinto, ¿verdad? Para que podamos tener ya completo el mandamiento. Por lo pronto, pues nos despedimos. Les agradezco su asistencia. Nos vemos la próxima semana con el curso de espiritualidad y a la siguiente semana con el de moral. Y por lo pronto, pues terminamos con una oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, siempre, por los de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Igualmente, Padre, muchísimas gracias. Buenas noches, Padre, gracias. Buenas noches, que Dios les bendiga. Buenas noches, Padre, muchas gracias. Para terminar, buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga, buenas noches. Adiós. Adiós. Es que le quería escribir un comentario. Buenas noches, pero no sé.